Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad estamos con Natacha Ogón. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Pachita, ¿cómo estás, querida? Muy bien, Nati, gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a presentar el evento. Es un evento organizado por la Coordinación del Ámbito de Edificaciones de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en Bolivia, y la red Proterra. En esta oportunidad estamos con Natacha Ogón. Ella es constructora, docente y muralista argentina. Realiza tareas docentes desde el 2007 en la carrera de arquitectura FADU en la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 10 años lleva adelante una línea de trabajo sobre la construcción en tierra y sus tecnologías, especializándose en el área de revoques con tierras estabilizadas. Ha sido disertante en congresos, jornadas y seminarios nacionales e internacionales sobre el tema. Se desempeñó como capacitadora en ámbitos de educación y como docente invitada en diferentes cátedras de la carrera de arquitectura en universidades en Argentina, Brasil y México. Trabajó en la formación de recursos humanos y organización de actividades relacionadas con la producción de elementos y sistemas constructivos de tierra cruda con integrantes de cooperativas de trabajo y con población en riesgo social, en asentamientos periurbanos y en extrema pobreza, del área noreste del Gran Buenos Aires. Como investigadora invitada, formó parte en proyecto Tambo Colorado, Pisco, Perú, y en proyecto de investigación de tecnologías en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Es miembro de la Red ProTierra Argentina, es miembro del equipo fundador del Centro CIDART, Centro de Capacitación, Investigación y Diseño de Arquitectura de Tierra. En la actualidad trabaja brindando asesoría técnica para la autoconstrucción asistida y en mingas de autoconstrucción responsable en el territorio del Gran Buenos Aires. Como investigadora de proyecto en programa Arconti del Instituto de Arte Americano de la UBA para la generación del Atlas Tierra Argentina y en proyecto de aplicación de tecnologías de tierra cruda como materialidad para la producción de artes visuales, mediante talleres de capacitación y producción colectiva de murales, de revoques y pinturas de tierra. Te doy la bienvenida, querida Nati. Buenas tardes. Un placer poder participar de este ciclo de charlas. Yo voy a compartir pantalla entonces para pasarles mi presentación. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Bueno, la idea de lo que íbamos a hablar era un poco cómo utilizamos la tierra en un principio como un material constructivo, todos los que estamos en este ámbito, y cómo se fue transformando para mí específicamente ese material constructivo en un material expresivo, cómo fue ese paso. Siempre voy a hablar desde mi propia experiencia porque es la única que tengo. Así que vamos a empezar a compartir. Bueno, vamos a empezar pensando esta incógnita de la que yo arranco, que es, bueno, ¿por qué usamos la tierra como material de construcción? Bueno, todos sabemos cuáles son los beneficios que aporta la tierra en cuanto a material constructivo, los beneficios que aporta a la salud, al medio ambiente. También conocemos la antigüedad que poseen todas estas construcciones, sabemos todo el patrimonio que hay construido en tierra, conocemos las técnicas constructivas, las hemos investigado, sabemos cuáles son sus potencialidades y también sabemos cuáles son sus límites. Conocemos perfectamente cuáles son esos límites. Por eso, tanto los ámbitos de producción de autoconstrucción como en las construcciones diseñadas y realizadas por arquitectos, es muy bien sabido que es indispensable contar con buenos revoques a la hora de hacer una buena conservación de las técnicas constructivas que utilizamos en los muros. Entonces, les voy a contar que en mi caso particularmente, mi acercamiento con esos revoques partió de una investigación
que realizamos en el 2015 con la arquitecta Giulia Scialpi, que justamente hoy cumple años, una amiga italiana. Bueno, esta investigación a mí me llevó a poder poseer unas cuantas herramientas que me permitieron explorar más a conciencia tanto la materialidad como la técnica de los revoques con tierra. Bueno, acá en la imagen ven los bastidores que están expuestos desde hace, ya pasaron 5 años, en enero de este año pasaron 5 años, así que ya casi vamos para los 6 años que están expuestos en esas condiciones. Elegimos ese lugar porque, bueno, era el sitio del país donde la amplitud que hay climática entre invierno y verano es muy notoria. En verano hay lluvias muy extremas y en invierno los revoques son expuestos a grandes heladas, entonces eso pone a prueba cualquier revoque, ¿no? Tener que soportar la expansión de la humedad dentro de su espesor es una prueba bastante extrema para los revoques, y la verdad que uno de los bastidores, después de casi 6 años, se pudrieron las maderitas que lo sostenían, pero los revoques estaban impecables. Esto está en el Bolsón, esto es en la Patagonia Argentina, ¿no? Prestando especial atención al proceso de realización en esta etapa constructiva, que es la de los revoques, es muy llamativo ver como muchas construcciones contemporáneas, al igual que las producciones de arquitectura originarias, se utilizaban estas técnicas decorativas, como los altorrelieves, los bajorrelieves, las pinturas, las incrustaciones dentro el espesor del revoque, y para mí era como muy llamativo esa necesidad de intervenir de forma decorativa y expresiva, que se percibe no solo en la autoconstrucción, sino inclusive en proyectos diseñados por profesionales, y siempre es como que termina la etapa de los revoques y es como que uno se queda como con la necesidad de seguir interviniendo, como que hay una pulsión por seguir expresando a través de ese material. Todas estas son intervenciones que, salvo la que está aquí, la de la Viborita, que es del arquitecto Javier Bonifaz, maestro querido, y esta otra que tiene el conjunto de personas abrazándose. Las demás son intervenciones de autoconstructores, que sin ninguna experiencia más que la propia de haber hecho su propia vivienda, empezaron a producir este tipo de trabajos en sus muros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir interviniendo, a seguir poniendo esto seguir trabajando de manera expresiva así con nuestros muros? Y bueno, la idea es de dónde está esa relación del uso de la tierra, de lo constructivo, y esa necesidad casi visceral, casi una pulsión de seguir interviniendo. Bueno, está acá, está en nuestro propio ser como humanos, o sea, desde la prehistoria es bien sabido que se han intervenido de forma artística, pensando tal vez en algún poder místico de estas representaciones sobre los muros. Todos sabemos que, bueno, que el hecho artístico favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de las emociones, fomenta la creatividad, y en muchos casos de manera inconsciente para que aflore en nuestros muros parte de lo emocional y lo emotivo que tenemos cada uno, ¿no es cierto? Justamente por eso es que esto está como enraizado en nuestro ADN, porque hasta en los albores de la humanidad venimos usando este material.
desde la prehistoria utilizan para sus intervenciones en los artes rupestres esta tecnología, los principios básicos de cualquier pintura que se utilizaban en la prehistoria son los que se utilizan en la actualidad. Pigmento para dar color, un aglutinante para que tenga cohesividad y un disolvente para que se diluya la pintura. En ese momento se usaban productos naturales, hoy en día se incorporan a las pinturas industrializadas algunos productos químicos, pero básicamente esa forma de producir pinturas existe desde que el hombre pudo comenzar a expresarse. Por ejemplo, aquí el negro humo es el negro que se obtiene del hollín, los colores rojos, los ocres, son tierras que sumados con algunos aglutinantes naturales lograban dar forma a este material para producir pinturas. Pero bueno, la humanidad ha tenido muchas etapas, sin embargo, yo elegí solo un par de culturas como para dar referencia, pero podemos hallar ejemplos en todo el mundo de la intervención en los muros de distintas culturas o civilizaciones. Por una cuestión de que tengo un particular amor por las culturas precolombinas, es lo que empecé eligiendo también para mostrarles, ¿no? Tanto la cultura chimú, como la lambayeque, como la cultura moche, que son tres culturas que se desarrollaron en el actual territorio de Perú, están en el norte, en el noroeste de Perú, que de paso lo digo, todo aquel que le guste la construcción, la arquitectura de tierra, tiene que visitar Trujillo, porque es, para los que les gusta Yanquilandia, es como Disney. Hay cosas muy hermosas para ver. Estas formas de representación, más allá de la pintura, también aparecen los altos relieves, los bajos relieves, algunas incrustaciones. Acá estamos viendo la huaca dragón, que es, no sé si están viendo mi cursor, que es la imagen de arriba a la izquierda. Al lado está la huaca, las balsas, que está en Tucumé, también en el norte de Perú. Y las dos imágenes de abajo son de la cultura moche. La imagen de la izquierda es de la huaca de la luna, y la imagen de la derecha es de la huaca de Cao Viejo, que está en el complejo Los Brujos, que tuve la suerte de conocer cuando estaba como director allí, Ricardo Morales, que también es miembro de Proterra, y la imagen que está alta a la derecha es una imagen de una quincha, con una quincha del periodo de la cultura lambayeque, que la cultura lambayeque se desarrolla más o menos entre el siglo VIII y el siglo XIV, y está, como ven, revocada, o sea, rellena la quincha, revocada, y a su vez también intervenida con altos relieves. Muchos pueblos originarios de Sudamérica dan cuenta a través de sus antiquísimas construcciones los métodos que utilizaban para proteger por medio de revoques sus construcciones, que eran en su mayoría de adobe, algunas de quincha, pero este uso, o sea, la protección de los muros, no era la única utilidad que tenían los revoques. ¿Por qué? Porque encontramos en muchos edificios otras funciones otorgadas a esos muros. Dado que algunas culturas no llegaron a desarrollar una lengua escrita, utilizaban métodos decorativos sobre sus revoques para comunicar su mundo conocido, sobre sus templos, para relatar su propia historia, para contar y transmitir su cosmovisión. En otros casos bastante interesantes de otras culturas, la cultura moche,
en la Huaca de la Luna se encuentra esta reproducción del proceso constructivo de esta técnica, en la que primero sobre el muro de adobe se hace un revoque grueso, luego se dibuja, se esgrafía un poco con un elemento punzante el diseño en el que se va a intervenir, luego se le hace el bajo relieve y después se procede a la pintura del mismo. En esta huaca es muy interesante, hay un estudio que hizo la arqueóloga Veronique Wright, donde hace todo un estudio de la arqueometría de los materiales y descubre cuáles fueron los aglutinantes que se utilizaron para hacer este tipo de pinturas. Era la baba del cactus, pero del San Pedro, porque en la zona no hay tuna, o no había en ese momento, en ese periodo histórico, y también, bueno, de dónde se obtienen los pigmentos, y por ejemplo, el blanco, el rojo y el amarillo son todos de origen mineral, pero el negro es orgánico, así como veíamos en las representaciones de la prehistoria, donde el negro también era de un carbón molido, una carbonilla. En esta etapa también se utilizaba el negro, el carbón. Los blancos responden a dos tipos de arcillas, la caolinita y la hilita, a las cuales se le añadía hematita para convertirlo en pintura roja, y geotita para la pintura amarilla. Y en algunos lugares aparecen algunos azules, pero en realidad no son azules, sino que son más bien color gris, obtenido de la mezcla del blanco y el azul, pero al poner ese gris al lado de un amarillo o un naranja, el ocre, que generalmente se conseguía de las tierras, el ojo lo percibe como azul, porque bueno, los naranjas son complementarios de los azules, entonces al poner un gris al lado de un naranja, se percibe como azul. Muchos de los que participaron en el 2018, creo que fue, en el CONACOT, hicimos esa experiencia de armar revoques grises y ponerlos en un mural al lado de algunas representaciones que habíamos hecho en color naranja, y el ojo automáticamente lo lee como azul. Eso es una experiencia que la comprobamos con los alumnos de ese taller. Siguiendo acá en la Huaca de la Luna, es muy particular esta intervención. No sé si alcanzan a percibir que en este sector de esta representación en bajo relieve, hay como un dibujo esgrafiado, seguramente con un elemento punzante, que es una grulla con un pez. No sé si la alcanzan a percibir. Bueno, la Huaca de la Luna está también en Trujillo, en el noroeste de Perú. Fíjense, acá hice como una ampliación, y resulta que esa es una intervención que hizo alguna persona en ese periodo histórico que tuvo acceso a esos muros y plasmó casi como un gesto que es también muy contemporáneo de intervenir en un muro representando el mundo conocido, ¿verdad? Esa pertenencia de la imagen al colectivo imaginario tiene su representación. Por ejemplo, esta imagen que tengo acá arriba, que está en rojo y blanco, es una imagen tomada de algunas cerámicas del periodo mochica. Entonces, ya esa iconografía de la grulla sosteniendo el pez en su pico era una imagen reconocida por toda esa cultura. Entonces, la necesidad de expresarse no solo tiene que ver con la producción artística, sino que simplemente es un hecho compulsivo. Y hoy en día pasa en la actualidad.
me llamó mucho la atención este tipo de detalles. Bueno, no solo en las culturas sudamericanas se utilizaron en la época precolombina este tipo de representaciones e intervenciones sobre los muros. En México se encuentran los restos de la ciudad de Teotihuacán. Es una cultura que se desarrolló entre el 100 a.C. y más o menos el 600, 700 después de Cristo. Y en los palacios que están rodeando la parte ceremonial, la parte templaria de la ciudad de Teotihuacán, se encontraron este tipo de murales producidos también con pinturas naturales que representan, bueno, no solo imágenes de la vida cotidiana, sino que representan su flora, su fauna, sus dioses, su propia cosmovisión. Vemos que es recurrente esto de la necesidad de utilizar el muro como lienzo para transmitir una idea, un mensaje, que si bien, bueno, en algunos lugares es un mero hecho expresivo, pero para muchas de estas culturas representa también la forma de propaganda del poder hegemónico, donde a través de los murales comunicaban a la población su propia propaganda. Eso es un hecho interesante de tener en cuenta también, como hoy en día se utilizan otros medios de representación para difundir ideas, pensamientos. Bueno, en este momento histórico esto es lo que se utilizaba, ¿no? Más allá de también del simbolismo religioso, también tenía mucho simbolismo político este tipo de actividades, ¿no? Esta imagen que vemos aquí abajo es una representación del dios Tlaloc, que tenía que ver, es el dios de la lluvia, por lo tanto tenía que ver también con la fertilidad de los campos. El agua era algo como muy, muy excelso, muy necesario para esta cultura, porque saben que Teotihuacán está un poquito al norte de la ciudad actual Ciudad de México, está más o menos a unos 80 kilómetros por ahí, y es un valle entre montañas, pero es un altiplano, es una zona alta, ¿no? Entonces, bueno, el único río que atravesaba todo el valle, es el río de San Juan, era el único que proveía el agua para estas culturas, por eso es que está tan fuertemente representada en toda su iconografía. Más allá de estas culturas precolombinas, también adelantándonos un poco más en el tiempo, muchos otros grupos étnicos utilizaron este tipo de representaciones en sus muros. En África, por ejemplo, también es como que expresan la necesidad de intervenir y representar sus mundos conocidos o sus mundos imaginarios, sus mundos simbólicos. Aquí en esta diapositiva vemos algunas de las construcciones donde las mujeres de esa comunidad son las que intervienen realizando la terminación de sus construcciones, de sus viviendas de tierra, haciendo revoques y altorrelieves, esgrafiados y pinturas con esos revoques de tierra. Viniéndonos un poco más adelante, ya hablamos de algo más contemporáneo, está el grupo Bogolán Casaubonnet, que en 1978 formó un colectivo de artistas que empezaron a representar a través de una técnica que rescataron, una técnica tradicional de la zona de Mali, este arte contemporáneo, pero con una identidad muy, muy arraigada a su etnia, y que representa la cosmogonía de las etnias Bambara y Dogón, que son dos etnias que se desarrollaron desde hace centenios
en esa zona, utilizando también la tierra para plasmar estas expresiones artísticas. Y viniéndonos un poquito más cerca, tenemos otro colectivo también, que es el colectivo Tierra Mural, que por medio de unos subsidios que obtuvieron del Fondo Nacional de las Artes de Chile, lograron hacer una serie de intervenciones en espacios públicos, también con representaciones con mucha identidad local, sobre construcciones con tierra y otras construcciones convencionales. Realizaron estos murales de tierra. Yo tuve la suerte de participar en el de Pilén. Fue una experiencia maravillosa, porque el grupo que integra un artista que es Roberto Calquín, la arquitecta querida Consuelo Miranda y el muralista Marquito Ripetti, ellos tres conformaron la idea del proyecto y convocaron a una cantidad de gente que pudiera intervenir, más la intervención también de los pobladores locales, ¿no? Que se recolectaba la tierra y se hacía la intervención en los muros. También tenemos otros tipos de expresiones espontáneas. Esto fue el producto de una intervención que se hizo en el CIACOT del 2015, que se realizó en Ecuador. Creo que era el taller de la arquitecta Lucía Garzón. Había hecho una quincha, el taller de quincha, en el que rápidamente se intervino haciéndole un revoque así muy rápido, y bueno, y la necesidad del grupo de intervenirlo y de continuar, esa pulsión que yo digo que tenemos de la necesidad de mostrarnos un poco más de nosotros mismos a través de representaciones, de cosas más de producción de arte, por decirlo de alguna manera, no sé si llamarlo arte, pero al menos expresivo lo es. Esa necesidad de expresión que tenemos como una pulsión los seres humanos. Esto tiene alto relieve, incrustaciones, y fue totalmente fuera de lo programado y fue, la verdad que fue una intervención maravillosa. Encontramos también, por ejemplo, otros ejemplos de la utilización de la tierra como material expresivo. Este es una reproducción del Guernica, realizada también con revoques de tierra, que realizó José María Sastre junto con un grupo que él convocó para el 80 aniversario del Guernica, y me parece una intervención también muy bella y una forma de expresión magnífica para utilizar la tierra. Más allá de las expresiones artísticas, por decirlo de alguna manera, también encontramos la utilización de la tierra en ámbitos de educación. En este caso, la tierra utilizada como una fuente de estimulación creativa para niños de jardín de infantes y de escuela primaria. Esto se está dando en muchas escuelas en distintas regiones del mundo. Y los chicos, la verdad que la disfrutan muchísimo. Y yo inicié esta charla hablando de cuál fue mi acercamiento al tema de los revoques de tierra, y quiero finalizarla contándoles cómo fui llevando desde el revoque, desde el material tierra, desde lo constructivo y desde una investigación específica para revoques de tierra, para muros de tierra, cómo se fue transformando esto y ese conocimiento que fui adquiriendo, sumado a que de joven estudié artes plásticas, y esa pulsión de expresarme,
cómo se fue transformando todo eso en capacitaciones y generaciones de murales o intervenciones en muros. A veces darle la característica de murales por ahí es muy grandilocuente porque no son de tamaños, de escalas tan grandes, ¿no? Los trabajos, las intervenciones que yo hago, porque siempre lo hacemos en modalidad de capacitaciones, entonces por una cuestión de las dinámicas pedagógicas, se interviene en espacios no tan amplios, ¿no? Yo trabajo con dos modalidades de producir este tipo de actividades. Una que es la modalidad aula-taller, y la otra que es la modalidad de obra-escuela. En el aula-taller se trabaja en un ámbito controlado, dentro de un aula, se trabaja en bastidores pequeños, a escala, pero sin perder toda una etapa que está programada, que tiene que ver con la producción de los materiales que vamos a utilizar, los ensayos sensoriales para conocer nuestros suelos, para identificarlos y así poder saber cómo estabilizarlos. Hacemos también toda la etapa de la estabilización de esos suelos. Después preparamos las mezclas en las que hacemos los ensayos para determinar si la cantidad de áridos son los adecuados para que esos revoques no fisuren, y hacemos ensayos todo a pequeña escala, pero todos los pasos los hacemos igual. Y después empezamos a intervenir ya con las técnicas, digamos, decorativas sobre esos bastidores. Les voy a pasar un video para que vean de qué se trata. Es un video cortito de 1 minutito simplemente. Cortamos la paja porque hacemos revoque grueso primero, también tamizamos el estiércol equino que le introducimos a los revoques, hacemos los ensayos para ver la retracción y una vez terminado el proceso de secado analizamos cómo quedaron, elegimos la mejor mezcla, trabajamos a veces con tierras naturales y si no tenemos tierras naturales, como sucede generalmente aquí en Buenos Aires, usamos pigmentos. Y en estas aulas taller no todos tienen experiencia, ¿no? Son trabajos que son totalmente sensitivos. Vienen muchos arquitectos que tienen experiencia en construcciones convencionales, pero que están queriendo tener alguna primera aproximación a lo que es la arquitectura de tierra, y bueno, piensen que esto está realizado en un ámbito hiperurbano como es la ciudad de Buenos Aires, donde no hay muchas posibilidades de intervenir en alguna construcción con tierra, salvo cuando hacemos alguna minga o se genera algún taller de la otra modalidad que es en obra escuela, donde ahí sí se trabaja en escala real, con los revoques en situación de verticalidad, porque aquí, como pudieron ver, uno interviene sobre los bastidores en situación de horizontalidad de los revoques, y todos sabemos que esto funciona de manera muy distinta. Entonces, pero bueno, es una primera aproximación para gente que no sabe en realidad si le va a gustar trabajar o no con tierra. Es una buena manera en este ámbito tan urbano
de poder estar en contacto con la tierra. Algunos de mis alumnos me han llegado a preguntar, ¿de dónde saco tierra? A ver, vivimos en el mundo, abajo de tus pies, no sé, anda a una plaza, anda, fíjate si hay alguna obra en construcción cerca, hace un pozo si tenés fondo en tu casa, que debajo de la tierra fértil vas a encontrar la tierra que necesitas para hacer reboques. Parece gracioso, pero bueno, en los ámbitos urbanos sucede eso. Acá les voy a mostrar una serie de imágenes de trabajos que fueron el resultado de la intervención de los alumnos en estos talleres. Esto es un tríptico realizado, la primera imagen en bajo relieve, la segunda en alto relieve, y la tercera es grafiando. Esto lo hizo una arquitecta, Sandra Tamborini, que hizo sus primeras incursiones haciendo este taller, después tomó el otro taller de obra escuela, y después participó en Mingas y empezó a hacer seminarios, cursos, capacitaciones, y hoy en día está trabajando con diseños proyectados para arquitectura de tierra. Siempre, bueno, la iconografía precolombina que tanto me gusta. En estas dos imágenes de la derecha, fíjense que una aparece en alto relieve y la otra la perciben en alto relieve o en bajo relieve. ¿Cómo la ves, Pacha? La de abajo yo la percibo en sobre relieve. Bueno, en realidad es la misma, no son dos trabajos diferentes. Es el mismo trabajo, solo que en el de arriba el sol viene aquí desde la derecha. Y en la de abajo el sol la apunta desde la izquierda. ¿Cierto? Entonces, ahí uno lo empieza a percibir como bajo relieve, como lo que es. Solo que la superposición, la cercanía de las imágenes hace que el ojo se engañe. Este es un buen recurso uno puede utilizarlo para poner en un muro en el que tiene un buen recorrido solar, entonces va cambiando esa representación a medida que transcurre el día, y entonces la figura vive junto con el día, ¿no? Me parece un recurso que es interesante. Sí, sí, muy engañoso. Y bueno, y estos son trabajos que han hecho los alumnos del taller, en alto relieve, bajo relieve, interviniendo algunos con colores naturales de la tierra, otros agregándoles pigmentos. En algunos casos interviniendo de forma malestabilizando, por decir de alguna manera, quitándole la cantidad de áridos que debería tener ese suelo para que no se fisure, porque el recurso plástico de la fisura representa tierra seca, tierra del altiplano, entonces lo utiliza esa falta de buena estabilización como un recurso comunicativo, como un recurso expresivo también. Bueno, más bajo relieves, también siempre con diseños precolombinos. Aquí fíjense que en la imagen de la derecha, en la parte que da como la iluminación del sol, utiliza ese recurso de ponerle menos árido a la tierra para lograr un poco de fisuración, para dar esa idea también de la sequedad de la región. Este otro, bueno, es un alto relieve, y tiene todo un esgrafiado realizado alrededor del alto relieve, y como utilizó capa sobre capa, una capa de base muy oscura, con una segunda capa roja, al retirar y esgrafiar esos bordes, aparece la capa de abajo, la capa oscura. En ese cactus lo que llama la atención es el recurso de la iluminación, ¿no? Que nosotros no se veía. Porque no solo podemos hacer trabajos en revoque, sino que podemos agregarle, intervenir con diferentes técnicas.
Este trabajo del cactus es interesante porque más allá del revoque y de la falta de estabilización adrede para producir la fisura, el alto relieve en el cactus además le agrega la pintura para generar esas luces que por supuesto vienen desde el lado donde figura que está el sol. Es muy interesante porque hay un conjunto de técnicas utilizadas en un simple bastidor de 40 por 50, como en el caso este del rojo, donde tiene un capa sobre capa de dos colores diferentes, una intervención en alto relieve y después un esgrafiado buscando que aparezca el color de abajo. O sea, hay toda una búsqueda estética en el mero hecho de trabajar con un simple revoque. Por eso es muy interesante todo lo que se puede lograr a través de este recurso que es tan maravilloso, que nos da tantas posibilidades, ¿no? Otro alto relieve, acá hay como un bajo relieve, un esgrafiadito, que hay como un paso a paso, mostrando cómo se va realizando el trabajo. Otra intervención de un alumno en la que trabajó con alto relieve, con tierras naturales, y al finalizar realizó un bajo relieve en toda la parte amarilla, esos triangulitos, es material retirado del alto relieve, y después le aplicó una capa de pintura ocre, también realizado con tierras ocres. Este es un trabajo de mi querida amiga albañila de la tierra, Bettina Tomei, que cuando recién empezaba sus capacitaciones y produjo estos maravillosos trabajos de trabajos de intervención en bajo relieve, esgrafiados, también capas sobre capas, donde ella realiza sobre una base roja, realiza una intervención en amarillos, ocres y en el centro verde, y después empieza a esgrafiar buscando que aparezcan esos colores que están en las capas inferiores. En este caso también tiene una base roja y hace una intervención de rojo sobre el verde, entonces retira el amarillo, aparece el rojo, retira el rojo, aparece el verde, y es una técnica que da posibilidades a muchos recursos estéticos, ¿no? Y también utilizando iconografía precolombina, en este caso es iconografía precolombina de culturas que se desarrollaron en el territorio argentino, porque hasta ahora las que venía mostrando eran en el resto de América. Este es otro trabajo de capa por capa, donde ella aplica una capa de azul, otra capa de amarillo, y después retira de a poco la capa de amarillo con un esgrafiador, que es una herramienta pequeña que tiene en la punta una especie de lámina muy finita de metal, que sirve para retirar, manteniendo bordes con cierta calidad, el material de la capa superior, y aparece entonces la capa de abajo. Estos son trabajos en alto relieve y pintura, también realizado por alumnos del taller. Este es un trabajo de capa sobre capa, donde sobre una base roja, él agrega una capa de gris verdoso, y empieza a retirar luego hasta llegar al rojo. Y acá les voy a mostrar un video de la otra modalidad con la que trabajamos en las capacitaciones, que es lo que llamamos obra escuela, y es la intervención real en muro. Esto lo realizamos en un área hiperurbana de la ciudad de Mar del Plata. Es una intervención callejera. El taller lo realizaron alumnos de la cooperativa Caminantes.
toda su forma, desde el cultivo, de la construcción, desde la expresión. Y bueno, por suerte vieron un montón de personas y ahora se está llevando a cabo este hermoso mural con un montón de colores y esperemos que mañana lo terminemos. Se realizó en 2 días este mural, pero bueno, tuvimos la suerte de que intervinieron casi 30 personas, 25 participantes inscriptos al taller, 5 o 6 integrantes de la cooperativa Caminantes y algunos vecinos que se sumaron ahí a poner su mano. Generalmente lo hacemos con suelos de colores distintos, pero como acá en la zona solo conseguimos 2 colores de suelo, utilizamos para darle pigmentación a esos suelos unos pigmentos que se llaman ferrites a nivel comercial y son óxidos de hierro de distintos colores. Utilizamos amarillo, rojo, azul, negro y verde y fuimos generando una paleta, mezclándolos o trabajando con los 2 suelos que conseguimos, que es uno muy claro y el otro muy oscuro. Así logramos la variedad de paletas que tenemos de colores para trabajar el mural. El mural se realizó con un diseño que hicieron los chicos de la cooperativa Caminantes y están trabajando alrededor de 20 personas en el mural que se hicieron en el taller, más los chicos de la cooperativa y algún vecino que también se ha sumado. El muro mide 5 metros con 70 por 2 metros de alto y tiene solamente 3 aberturas pequeñas, 2 aberturas pequeñas en realidad, de vidrio que estamos interviniendo alrededor. La técnica simplemente es un reboque fino de color que se rellena por paños planos y donde se hace el contacto entre un color y otro. Cuando está seco se grafía, se genera con un desbastador, que es una herramienta pequeña, y se retira y ese contacto en el que se unen los 2 colores genera una especie de efecto como los vitros, que entre color y color plano hay una línea oscura. Esa es más o menos la técnica que estamos haciendo. En algunos lugares tiene relieve, que se generaron esos altos relieves en los personajes principales, digamos, del mural, para generar un volumen. Esa básicamente es la técnica que se está utilizando. Todos los reboques son reboques naturales, solo estamos estabilizando la tierra con arena y ceniza, y bueno, ya les comenté que se le incorporaron los pigmentos. Lo que vamos a hacer al final es darle una mano de acabado con un sellador que se hace con una sustancia que se obtiene de la tuna, y es una baba de tuna que se aplica con brocha o con pincel, y eso le va a dar cierta resistencia a la abrasión que puede tener el mural con la Hay también, más allá de la parte práctica, hay toda una parte de teoría que se brinda en estos talleres. Esa intervención la hicimos hace 5 años, en el 2015. Bueno, en el verano, o sea que ya va a ser casi 6 años, y fíjense, está en la calle, en una vereda que la gente circula mucho porque es una zona muy céntrica frente a una plaza bastante concurrida en la ciudad de Mar del Plata, en la costa argentina. Ese es el trabajo de resultado final. Y ahora les voy a mostrar una serie de trabajos, también de murales o de trípticos, que fueron realizados con la modalidad también de obra escuela, en la que intervino muchísima gente, porque esto es un trabajo colectivo, no es mérito mío,
hay la mano y el cariño y la energía de mucha gente puesta en estos muros. Este es un mural que hicimos en un taller en El Hoyo, en la Patagonia Argentina, en un espacio que se llama Susurros del Viento, que hoy en día es una escuela de autoconstrucción, del arquitecto y querido amigo Marco Aresta. Y bueno, y la representación, más allá de la mujer, la mamá, la tierra, tiene en sus cabellos el agua que es tan necesaria en la región para que crezcan los frutos que se desarrollan en esos lugares, que son los frutos rojos, y es una zona donde el viento se hace sentir, por eso aparece como una representación muy fuerte dentro de la imagen. Este es un trabajo que hicimos en un espacio de yoga en la ciudad de, bueno, no en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad de Los Reartes en Córdoba, en una construcción también con tierra. La anterior era una construcción de adobes, esta es una construcción también de adobes, revocada en tierra. Y bueno, también un poco la representación de las sierras de Córdoba, y también allá una mama tierra que brota de la montaña. Esta es una intervención que hicimos sobre una construcción convencional en la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Santa Fe, convocada por nuestro querido amigo, que espero pronto se recupere, el ingeniero Ariel González. También, esto es en la costa del río Paraná, en el litoral argentino, donde el río Paraná tiene una fuerza muy potente, la vegetación de la zona, las plantas autóctonas como es el ceibo, que es la flor nacional argentina, los camalotes, la flor del irupé, los pescadores que intervienen en el río, y ese río plateado oscuro, que viene arrastrando las tierras desde Brasil, que desembocan aquí en el delta de Buenos Aires. Y por sobre todo el sol por sobre una línea blanca que surca el cielo celeste, representando la bandera argentina, porque es ahí, en las orillas del Paraná, donde se mostró por primera vez la bandera argentina, se izó por primera vez la bandera argentina, entonces es un espacio muy querido para todos nosotros los argentinos. Entonces, como nuestra bandera tiene celeste, blanco celeste y por encima el sol, bueno, quisimos plasmar eso en la representación del mural. Este es un mural que lo tuve que poner como en partes, porque como es un muro curvo, es un muro de quincha, bueno, lo puse así. Esto se realizó en la Patagonia Argentina, en un lugar que se llama Trevelin, en la provincia de Chubut, y es en un jardín de infantes de educación alternativa, donde nos habían pedido las dueñas del jardín que representáramos los animalitos y la fauna y la flora típica de la región. Hay un parque nacional hermoso, que los chicos conocen muy bien, y fue muy maravilloso porque lo estrenaron el primer día de clases y los nenes muy pequeñitos decían, ahí está el flamenco, ahí está el pichihuala, ahí está el huemul, identificaban sus árboles. Bueno, para esto tuvimos que hacer como un relevamiento de las flores, de la flor de la mancay, que es esta flor amarilla que está aquí, esta otra flor, no son representaciones así nomás, sino que están investigadas, son parte de la flora de la región,
Y bueno, esto servía también el muro, más allá del hecho expresivo, para la gente que pudimos realizarlo, sirve también como un lienzo comunicativo y educativo para los niños que van a participar y que tengan la suerte de pasar por ese jardín de infantes, que es una maravilla de bellísimo. El Pichihuala. Pichihuala es el patito chiquito. Esto es un wala. Esto es un wala, y pichi en mapuche significa pequeño. Entonces es el Pichihuala. Qué lindo. Bueno, este es otro mural que hicimos en un espacio también de yoga, que está construido en tierra, sobre los revoques también de tierra, pero también representa la fauna del lugar, más todo el vuelo que la dueña y artista quiso que plasmemos en este mural. Por eso la ballena, este lugar se llama Radatili y es en la Patagonia, la costa este de la Patagonia, del Pichihuala en la costa, en la parte más occidental de la Argentina, que es la cordillera. Pasamos a casi la misma altura, pero del lado de la costa argentina, donde todos los años vienen a parir las ballenas, la ballena franca austral. Por eso es muy conocida esa zona, entonces no podía faltar la ballena, pero bueno, ahí le dimos como un poco de vuelo creativo. También las tortugas, la tortuga la tortuga real, que va subiendo y transformándose en su vuelo en un ser más mítico y mágico. El águila, y acá te tengo que agradecer porque la dueña de este espacio, le mostré el mural que vos realizaste, Pacha, en tu casa, y me dijo, yo quiero que las alas del águila sean como el cóndor del mural de Pacha. Entonces, bueno, con tu permiso, utilizamos esa misma técnica para hacerle las alas al águila, en este caso no un cóndor, porque en la costa no llegan los cóndores, pero sí las águilas. Y bueno, y un poquito de la representación del fondo marino que es tan fuerte en ese lugar de nuestra Patagonia Argentina. Este otro es un mural que se realizó en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, en la sede de folclore, donde se estudia folclore aquí en Buenos Aires. Y se realizó también sobre un muro convencional, un aula donde las otras paredes son espejos, porque es el aula donde se aprende a bailar folclore nacional, y como lo que sucedía es que ese aula, las paredes las habían pintado con sintético, como baila en un espacio cerrado y que todas las paredes tienen espejos, tenía mucha humedad ese aula. Entonces hicimos una intervención de revoques con tierra para ver si mermaba un poco, si el revoque podía hacerse cargo un poco de la humedad contenida en el ambiente, y la verdad que resultó muy bien. Como resultado de esa actividad quedó este mural. También la mujer con su vientre lleno de semillas de maíz, el sol, una mano tendida, abierta, dando, y la espiga de trigo, todos, bueno, muchos simbolismos, ¿no? Este otro es un tríptico, en realidad es un políptico, porque tiene 5 paños, pero están en ángulo, se intervino en paredes que están encontradas transversalmente. Entonces saqué la foto, puse la foto solo de esta parte del tríptico,
Esto lo hicimos en un taller en la casa de la arquitecta y albañila de la tierra Bettina Tomei. Y también es una intervención en la que hicimos capa sobre capa, en algunos tiene los mandalas, en realidad el políptico, o sea, contando los 5 paños, se encuentran la representación de los 7 chakras, acá se ven algunos nada más. Ella quería que hubiera muchos mandalas, y el árbol de la vida, entonces por eso íbamos pasando desde los tonos más cálidos, y a medida que va transcurriendo el mural se va transformando en los tonos más fríos. No es muy grande la intervención, fíjense que ahí tenemos algunas hojas, pueden estimar el tamaño, tiene más o menos 1,20 m por 1,50 m, una cosa así. Cada uno de los paños, unos más altos, otros más bajos. Este lo hicimos con mi querida amiga también, Turma Martínez y Sabina Pirosi, y en un lugar que hoy en día ya no existe, que era el espacio donde realizaba algunas de esas capacitaciones de aula taller, un espacio cultural que se llamaba Barro Tal Vez, y se hizo esta intervención sobre una construcción convencional. Entonces, utilizamos una técnica que es poner una placa de yeso sobre unas omegas atornilladas, entonces queda separada 1 centímetro de la pared, la placa de yeso, y sobre eso se hace la intervención de los revoques de tierra y se aplica el mural. Este trabajo tiene también fuerte simbolismo, muy feminista, como podrán ver, todas las lobas aullándole a la luna, la imagen de esa mujer con cabello de trigo, con semillas que dan alimento, con sus pechos al aire, el símbolo del punto rojo de Vandana Shiva, que es una activista hindú, que lucha no solo por los derechos de la mujer, sino por los derechos ambientales. El pañuelo verde, porque estábamos en pleno momento de conseguir la ley se iba a votar la ley para que el aborto sea legal aquí en Argentina, así que bueno, tiene muchos simbolismos. Y como técnica tiene incrustaciones, sellos, estas texturas que hay acá en el collar, las hicimos con cardón seco. El cardón seco, la madera de cardón tiene una textura muy hermosa cuando el cardón ya está seco, y genera unos sellos muy bonitos. Y después, bueno, este tipo de texturado que se hace cuando el revoque aún está fresco. Esa es la técnica que utilizamos en este caso. Este otro mural se intervino en una vivienda particular de una querida amiga también arquitecta, que es Connie Tomei, hermana de Bettina Tomei, con la que tuve la suerte de participar en el proyecto de Puna Arquitectura, y compartimos ese espacio que fue un lugar muy hermoso, y ella nos pedía que pudiéramos representar en el mural todas las regiones posibles que tiene Argentina, desde la costa hacia la montaña. Entonces, por eso nuestras costas de mar, con los pequeños poblados y las grandes ciudades, pasando por las selvas que tenemos, los valles donde se cultiva, y llegando al altiplano y luego a las montañas altas donde el cóndor sobrevuela. Y los planetas, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver con todo este universo nuestro que por más que somos parte de esta Tierra, no dejamos de pertenecer a todo este vasto universo, ¿no? Se trabajó con la técnica como relataba en el video,
de aplicación de planos de diferentes colores, y luego se hace el esgrafiado donde los colores se tocan, pero además se hizo una intervención de texturado para que los cerros tuvieran como esos callejones que se generan. Este mural lo realizamos en un espacio de arte y oficios, por eso la representación de todas las actividades que allí se hacen. Es un espacio cultural del municipio de San Miguel, aquí en el Gran Buenos Aires. El sol, las vías y los pinos y el agua representan el escudo del municipio de San Miguel, y bueno, las manos que se brindan representan este servicio que se hace gratuito para la comunidad, de enseñar y capacitar a la gente, dándole apoyo escolar, enseñándoles a leer, enseñándoles carpintería, les enseñan a tejer, bueno, y las flores naranjas, porque están en el espacio, adornan ese espacio, son típicas de ese lugar cuando uno entra al patio y ve la enredadera con sus florcitas naranjas. Y este es el que hicimos el año pasado en Oaxaca, en el marco del Seminario Iberoamericano de Construcción con Tierra, el CIACOT, que se realizó en México en octubre, ¿verdad? Octubre. Del año pasado. Fue muy particular este taller porque generalmente yo comienzo y termino el mural con la misma gente participando, entonces todos pueden participar de todo el proceso constructivo del mural. Aquí había tanta gente inscripta en el taller que tuvimos que dividirlo en 4 grupos. Entonces interviní en esos 2 días que generalmente usamos para realizar los murales. Se intervino en una mañana un grupo, la tarde otro, la siguiente mañana otro grupo y a la tarde otro. Entonces, algunos pudieron participar del arranque del mural, que tiene que ver simplemente con aplicar los revoques. Otros tuvieron la suerte de poder participar en la etapa que es como también muy hermosa, que es la generación de los esgrafiados, donde el mural empieza a aparecer, porque mientras están en contacto los colores sin el esgrafiado, parece como una imagen fuera de foco. Y cuando se empieza a trabajar con el esgrafiado, bueno, ahí el mural como que cobra vida. A tomar vida. Sí. Por supuesto que aquí también hay mucha simbología, está lo que se llama el papel picado del Día de Muertos, que son unas guirnaldas de papel que está todo caladito, con imágenes representativas de iconografía que tiene que ver con el ritual de esa ceremonia. Los adobes con unas intervenciones que se le hace aplicándole unas piedritas blancas, que es muy típica de ese lugar. Lo vimos en el pueblo donde estaba Ibomex, que muchas construcciones tenían esas intervenciones en los muros de adobe. La mujer oaxaqueña con su huipil típico, la planta del agave, los cerros, el sol, los poblados perdidos ahí entre los cerros con sus cupulitas de las iglesias, y por supuesto la representación de la greca, de las culturas que se desarrollaron en tiempos precolombinos en la región, también dándole forma a los rayos del sol que ilumina toda esa región. Este otro es un mural que realizamos en la provincia de Córdoba, en una construcción de quincha o bajareque. Esto es en realidad una reinterpretación de un cuadro de un pintor francés, que es Henri Rousseau, que pintaba la selva como creo que nadie la pintó,
sin haberla visto nunca en su vida. Y lo interesante de este mural es que las arenas de la región son tan oscuras que dieron muy, muy hermosos tonos azules y verdes, que generalmente es difícil de conseguir cuando las arenas son muy claras, o los suelos son muy claros. Acá los suelos eran, como ven en el resto de los reboques, un color marroncito beige clarito, pero las arenas eran tan oscuras que logró tonalizar de esa forma el mural. Y bueno, acá más allá de la intervención, como les contaba, de aplicar los relieves, los revoques y después esgrafiar en el contacto entre los colores, hay una intervención en alto relieve, que es un espacio donde seguramente lo usan para poner el recipiente para quemar inciensos. Y les puse una imagen ampliada del tigre para que vean cómo un simple punto de luz hace que tome vida el ojo. Y es un simple punto de luz. Este es uno de los murales que a mí más me gustan. Y para ir cerrando, quería agradecerle a todos ustedes que estuvieron participando de los talleres, a mis queridos compañeros de la vida que me dan la oportunidad de poder hacer esto que a mí tanto me gusta. Todos estos son grupos que han intervenido por ahí. Andás vos, Pacha. A ver dónde te ubico, dónde te ubico. Bueno, esto no es todo, acá hay otro. Ay, Pachita, ¿dónde estás? Acá, mira Pacha, ¿te viste? Este es el grupo de Oaxaca. Y bueno, y también agradecer a mis queridas amigas Betina, Turma y Sabina, que me acompañan siempre y que están ahí apoyándome en mi trabajo, y que ya se están largando también por su propia cuenta a hacer murales, han trabajado allá en México, ahora en la temporada que fue después del CIACOT, haciendo unas cosas hermosas. Así que mis cariños y mis agradecimientos para todos estos seres hermosos con los que me he cruzado. Y esto es todo. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad, Pacha, de poder contar esto que hago, que tanto quiero. Gracias, Nati. Realmente todo lo que haces, aparte del arte, como tú dices, ¿no? Esa expresión, y aparte la expresión, ese simbolismo, ese sentir, esa esencia de cada lugar, ¿no? Es increíble, ¿no? Nos metes a un mundo muy apasionante como es la tierra. Yo realmente he quedado impactada cuando he participado en tu taller, y bueno, lastimosamente no logramos concretar el taller aquí en Bolivia, pero Se agarró la pasa. sí, yo te agradezco esa forma de transmisión de todo tu arte, de todo tu trabajo, que es realmente increíble. Te agradezco por aceptar la invitación, querida Nati. Bueno, muchas gracias nuevamente, y vamos a dejar aquí un link a las personas para que se puedan conectar, para hacer las preguntas, para hacer las consultas, y bueno. Bueno, muchísimas gracias. Espero entonces que se conecten al Zoom, así contestamos si tienen alguna pregunta para hacer de este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Nati, muchas gracias.